Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, espero que vosotros también. Hoy estoy aquí en la aldea de Pozo Amargo y me acompaña mi amigo Juan Jesús Portillo. Y ahora él nos va a explicar un poco de su historia. Bueno, Juan Jesús, ¿cuál es el origen de esta aldea? Pues el origen de esta aldea es un balneario. Desde el siglo XVIII, desde 1780, las personas venían aquí a bañarse para curarse de distintas enfermedades. Hay varios proyectos de construcción y la aldea como tal se construye en 1890. Lo que vemos aquí sería un establecimiento balneario que se construye entre 1885 y 1890, se finaliza la obra. ¿Y cuál era su objetivo? Pues ser balneario para las personas que quisieran venir aquí a tomar la agua en la época de verano, y en la época de invierno servía de fábrica de gusanos de seda, una industria serícola que se llamaba. También era una fábrica de confitura y una fábrica de aceite de almendras dulces. Lo de la industria serícola es lo que ve aquí, que hay tantas moreras centenarias. Son unas moreras que se trajeron expresamente desde Aranjuez en la década de 1890 y se sembraron aquí, en el balneario. Y ahora vamos a conocer un poquito más de su historia. Pues vamos. Juan Jesús, explícame dónde nos encontramos ahora. Mira, pues ahora estamos en el germen mismo, en el origen de la aldea. Estamos en el manantial de agua sulfurosa que surge en esa puertecita que tenéis ahí, y esta que veis ahora, que se aprovecha como piscina, era el antiguo depósito de agua del balneario. En el siglo XVIII te pasaban los carruajes por aquí arriba. Y en 1780 un fraile de una orden hospitalaria, Fray Martín Antonio de San Antonio Abad, hizo un escrito diciendo que aquí ya venían hasta 500 personas de lugares tan distantes como de Cádiz a bañarse, porque estas aguas eran muy buenas para enfermedades como la lepra, la sarna o la tiña. Y entonces aquí, en una choza de retama, habitaban lo que eran los hombres y las mujeres juntas. Y él dijo que no podía ser. Hizo un escrito al Ayuntamiento de Morón. Entonces esto dependía de Morón de la Frontera, hoy depende de Puerto Serrano, la provincia de Cádiz. Y el ayuntamiento le dijo que sí, que de acuerdo, que estaba muy bien, que sabían el poder curativo de esta agua, pero que ellos no tenían fondo para hacer el centro balneario aquí. Y fue el primer inicio de una serie de proyectos que se alargan. En 1820 surge otro, en 1840 se vuelve a hacer unos estudios, y hasta 1885, en que Vicente Casarrubio se decide a comprarle los terrenos y hacer el proyecto definitivo. Entonces este agua que ve aquí es el agua medicinal. Es un agua que se ha analizado, tenemos la analítica tanto del siglo XIX como del 2021, y en esta agua pues tiene el componente muchísimo azufre, tiene muchísimo sodio. El azufre es lo que hace que tenga el poder desinfectante, parte de ácido clorhídrico, si fuera agua fuerte, y también tiene unas trazas de radioactividad. De hecho, en los anuncios de los años 20 se anunciaban como aguas radiactivas, cuando se creía que la radiactividad era curativa. Y todavía hoy en día siguen teniendo sus cualidades sanadoras. La verdad que viene muy bien para todos los problemas de piel. Este era el depósito de agua del balneario, que estaba cubierto por una bóveda, porque el agua, si le da la luz, pierde las propiedades. La bóveda se hunde a mediados del siglo XIX y la familia que compró los terrenos lo que hizo fue retirar los escombros y acondicionarlo como piscina. Y de este depósito de agua se surtía el edificio del balneario como tal, que está ahí de abajo, y que ahora lo veremos. Rodrigo, aquí a tu derecha tienes lo que era las ruinas del antiguo balneario, un edificio que quedó abandonado en 1936. Te comento, estuvo en uso desde 1895 hasta 1931. Estuvo luego funcionando de tapadillo hasta el 36, que estalló la Guerra Civil. En su momento era el segundo balneario más avanzado de España. ¿Qué es lo que tenemos? Tenía en la nave del fondo, donde ve las tejas, era una sala de hidrología médica. Ahí el médico, el primer médico que tenemos fue Teodomiro Herrera, tenía su consulta, tenía una ducha escocesa, una sala de inhalaciones, y luego aparte tenía
una sala de baño individuales para mujeres y otra para hombres. Luego tenía una piscina cubierta para hombres y otra para mujeres. Y tanto los hombres como las mujeres entraban por distintas zonas. Esto era la gente de pago, ¿vale? Una vez que se hace, pero es que también tenían que bañar a gente de caridad, porque entonces se consideraba, y hasta hace pocos años se consideraba la hidrología médica como una especialidad médica. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Que cuando había un informe facultativo del médico de Morón o de Coripe o de alguno de las zonas de alrededor, cuando cerraba el balneario a las 4 o las 5 de la tarde, había unos frailes y unas monjas que venían y los frailes bañaban de caridad a los hombres, a los enfermos que eran pobres, y las monjas bañaban de caridad a las mujeres que eran pobres. Aquí ves también un cercado. Esto era la antigua casa del bañero, que era la persona encargada de administrar los baños. Y ahí en ese algarrobo, en el proyecto originario, iba también un puesto de la Guardia Civil, que no llegó a construirse, pero ahí iba un puesto de la Guardia Civil para registrar los pasaportes y la documentación de todos los que vinieran a alojarse aquí en el balneario. Debajo del balneario tenemos el nacimiento del río Guadaira. Nace aquí, de un afluente del Guadalquivir, y el nacimiento lo tenemos ahí varios cientos de metros más para arriba, pero ese arroyito que hay por ahí es el nacimiento del Guadaira. Y he de destacar que estamos en el punto más al norte de la provincia de Cádiz. Esto es una lengua de terreno que se mete desde la provincia de Cádiz a la provincia de Sevilla. Si Tarifa es el punto más al sur, este es el punto más al norte. Entonces es curioso, sería casi... no debe ser anacronismo, no es la palabra, pero sería una alteración a los límites geográficos de la provincia. Y fue uno de los motivos por el que estuvieron en pleito Puerto Serrano y Morón de la Frontera desde 1822 hasta 1941, por el término municipal. Bueno, ¿por qué no hemos parado aquí? Porque mira, cuando se construyó esto, el balneario no, sería la colonia de Santa Isabel, es como se llamaba. Cuando se construyó, los viajeros no entraban por arriba, como entrara por la carretera. La carretera es posterior, se entraba por aquí abajo. Este era el camino originario. Entonces venía por aquí en diligencia, en coches de caballo, venías por aquí, entrabas y lo que tú veías era una plaza. Una plaza, entonces no tenía la vegetación tan frondosa como ahora, porque sí se sembraron las moreras, veis las moreras enormes, como he dicho, que tienen ya 134 años, y la primera vivienda que tú ves aquí, que es más grande, eran las cuadras. Ahí es donde descansaban los caballos. Y la entrada para el registro de los visitantes se hacía por detrás, en una sala que vamos a ver ahora. Teníamos las viviendas que daban a la plaza y cada vivienda por detrás se correspondían con otras dos viviendas más pequeñitas, que según la capacidad económica que tuviera el visitante, el bañista, podía alquilarse una o podía alquilarse otra. Y ahora lo veremos desde la parte de arriba. Vamos. Juan Jesús, ¿en qué parte de la aldea nos encontramos ahora mismo? Ahora estamos en la acera alta. Te he comentado que cuando la gente venían los bañistas, entraban por la parte trasera. En la casa que ve ahí, en la número 13, era la casa del propietario del balneario. Ahí se hacía registro y estaba el cuarto de baúles, donde se tenía el baúl que traía la gente con sus pertenencias. Y de ahí se distribuían a las distintas dependencias. Cada casa, es lo que te he dicho, las que daban a la plaza tenían un precio, las que daban a la parte trasera tenía otra, y luego teníamos las casas de la acera alta. Las casas de la acera alta hoy en día son de las más pequeñas, pero en su momento eran de las más caras. El alquiler valía 5 pesetas diarias. 5 pesetas era el sueldo de un trabajador o de un arriero de 2 semanas. O sea, una persona normal tenía que trabajar 2 semanas para poder mantenerse aquí una noche, en una de estas casas de arriba. ¿Y por qué eran las más caras? Porque tenían retrete y tenían cocina. Las demás no tenían ni retrete ni cocina. Luego también una ventaja que tenían es que aquí, al estar al pie de la sierra, el sitio se escoge estratégicamente. Y son las primeras que le dan la sombra en verano. En el siglo XIX, que no había aire acondicionado, tener las casas más frescas se pagaba. Entonces aquí en verano, a las 2 de la tarde, ya te está dando la sombra. Y te entra la brisa fresca de abajo, con lo cual no te hace falta ni aire acondicionado.
Una vez que te registrabas, ibas a la casa de la esquina. En la casa de la esquina era la fonda. Cuando tú no te podías pagar una vivienda de esta de alquiler, te alquilaba una habitación. Yo tenía habitaciones de hombres y de mujeres, salón de té de hombres y de mujeres, y tenía también las cocinas donde iban a comer. Entonces tenías que irte ahí a la fonda si no tenías posibilidades. Y por último, para los servicios religiosos, tenemos lo que es la ermita de Nuestra Señora de la Asunción. Es una de las dos ermitas en uso que tiene actualmente Puerto Serrano, y esta ermita se inaugura, la primera misa se da el 20 de julio de 1890. Tenemos el acta de fundación de la ermita y servía para darle asistencia religiosa no solamente a las personas que vivieran aquí en la colonia, sino a todos los alrededores. Vamos. Ahora vamos a ver a unos miradores que han hecho nuevos, el amigo Pepe, y el mirador de los polacos y el mirador de la casa de baño. Y también hay una sorpresita ahí detrás, que se puede ver. Vamos a verlo. Vamos. Mira, Rodrigo, aquí tiene una bañera de las que se conservaban del balneario. Esta está aquí puesta para exposición de la gente que la vea, está rota y puedes ver que era de hormigón con un armazón de hierro y se incrustaba en la tierra hasta esta altura, más o menos. Y aquí es donde recibían los baños individuales, tanto los de hombres, en su caso, como los de mujeres, las habitaciones de mujeres. Y la tenemos aquí puesta en exposición. Esta es una de las que hay al público. Las otras están, pero están en propiedad privada. Y ahora vamos a ver lo que es el mirador de los polacos, que te voy a explicar la historia, que es muy curiosa. Ven para acá. Aquí tenemos el mirador de los polacos, que da a la dehesa del Parroso, que es el cortijo que tiene ahí enfrente, con una plaza de toros cuadrada y una ganadería de res brava. ¿Por qué se llama el mirador de los polacos? Porque por este camino, en mayo de 1811, un destacamento de soldados napoleónicos polacos que iban desde Morón a reforzar la guarnición de Ronda, pasaron y fueron sorprendidos en Gaena por las tropas españolas. En Gaena los asaltaron, tuvieron 300 muertos entre los soldados polacos y varios decenas de heridos, que tuvieron que hacer la marcha hacia atrás de forma precipitada por este camino. Entre los que murieron, el comandante del ejército polaco, Mikel Kaczynski, se llamaba. Entonces este es el camino que probablemente siguieron ellos. Camino a Ronda, que era el antiguo camino desde Morón a Ronda, y luego a la vuelta para atrás, mientras huían. Y aquí al lado, pues tenemos otro mirador pequeñito de la casa de baño, desde donde se puede observar lo que son los restos que quedan ya del antiguo balneario de Pozamargo. Y en la parte de atrás también de las viviendas de la plaza. Aquí, esta vivienda de aquí al lado pegadita, era la cocina. Entonces desde aquí, desde la cocina, servían las comidas a lo que es la fonda, que es donde estamos ahora en la parte trasera. Y también nos da vista a lo que son las tierras del Parroso. Pues muchas gracias, Juan Jesús, por enseñarnos este sitio tan desconocido. ¿Vale? Y a vosotros por vuestra visita. Pues muchas gracias. No olvidéis suscribiros si no lo estáis, darle like y me ayudáis si lo compartís. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.